En esta semana, primera semana de mayo, referido a los mercados agrícolas, básicamente arrancamos con muy pocas novedades, o sea, siguiendo un poco en cómo habíamos finalizado la semana anterior, en la cual veníamos con un atraso de siembra en Estados Unidos, comenzando con el mercado internacional. Seguíamos con un atraso de siembra en Estados Unidos, en el caso del maíz, lo cual venía repercutiendo, los pronósticos no eran muy alentadores, entonces venía repercutiendo un poco en el mercado, pero no era sustancial las variaciones que habíamos tenido en Chicago hasta el jueves. O sea, podríamos plantear la semana desde el lunes hasta el jueves. Hasta ese momento las variaciones eran un $2 para abajo, venía un mercado relativamente tranquilo. El jueves se surge que la Unión Europea aparentemente no aumentaría las tasas, con lo cual muchos fondos pasan al dólar. Hay un retiro de los commodities de los fondos, con lo cual pasan al dólar, fortalece el dólar y esto automáticamente produce una gran baja en Chicago en el día de ayer jueves. Con lo cual esto un poco es notable ver la diferencia que hay, las variables propias del mercado, las que son climáticas, de stock, cómo hacen una volatilidad que no es muy importante, y cómo cuando hay un retiro de fondos, automáticamente estamos hablando de 10, 15 dólares en un día, en el caso de ayer, por ejemplo, con la baja que se produce. En este contexto, o sea, siguiendo un poco con el contexto internacional, sube el petróleo, con lo cual los analistas un poco dicen un petróleo encima de 100 dólares, una soja encima de 500 dólares Chicago, un maíz encima de 300 dólares, en este momento es poco sustentable para la economía global. Un petróleo de arriba de 100 dólares indefectiblemente produce una mini recesión automáticamente. Un maíz encima de los 300 dólares en Chicago produce algún trastorno en lo que sirve para alimentación animal, con lo cual automáticamente ajusta por el consumo. Entonces, bueno, teniendo en cuenta, agregado esto, el tema de China. China en este momento no está comprando soja, se estoqueó, Estados Unidos le vendió mucho hasta este momento, que es donde entra Sudamérica en el mercado, que es Sudamérica la que tiene que abastecer, pero en soja, pero en este momento China no está comprando. Con lo cual, este es un contexto internacional un poco complicado, más que nada por las variables financieras que por las variables propias del mercado, que hoy por hoy todavía estamos con un atraso de siembra en Estados Unidos, cuando ya tendría que estar la mitad del área sembrada de maíz, estamos en un 10%. Esta situación provoca estas variaciones de precio, pero además un poco tenemos que ver en este sentido que todavía no hemos visto nada. Es como que estamos precalentando para empezar el partido. Recién estamos hablando en Estados Unidos del comienzo de la siembra. Todavía no podemos hablar de mermas porque Estados Unidos todavía está a tiempo de sembrar el maíz. Todavía no hay un corrimiento sustancial en la siembra de soja, pero hay que hacer notar que todavía no hemos visto la película. O sea, acá falta que se termine la siembra, falta cómo crecen los cultivos. O sea, todo esto es una incertidumbre. O sea, que no hemos visto nada y estamos con una volatilidad de un mercado muy importante. O sea, con variaciones muy importantes. Esto sería un poco una breve síntesis de lo que hoy continuamos un poco también con alguna baja, con un mercado muy nervioso, pero bueno, básicamente esto sería una síntesis de lo que es el mercado internacional en este momento. Las bajas que comentaba hace un instante corresponden, si un poco la vemos, prácticamente a valores de nueva cosecha. No ha copiado la misma baja que se han tenido a valores disponibles, porque ¿qué pasa? A cosecha nueva todavía hay una incertidumbre total. Hay más certidumbre a corto plazo, y a cosecha nueva, como decía, directamente no está sembrado todavía, entonces no se reflejan en esa proporción en los valores de cosecha nueva. Mercado internacional. Mercado local, bueno, son pocas las novedades que tenemos hasta el momento. Lo que es trigo y maíz, se habla hay algún comentario, algún rumor de alguna habilitación de nuevos ROE,
que prácticamente este es el problema por el cual prácticamente el mercado de maíz está desapareciendo. El forward corto que se venía comprando junio, julio, agosto está desapareciendo. En el mercado de trigo lo único que existe hoy es el trigo menor a 9,5 de proteína. Ese trigo prácticamente no existe más en el mercado. Todos los trigos están por encima de esos valores, y la paradoja es que ese trigo se está pagando $200, o sea, el trigo malo se paga $200 y el trigo de mejor calidad no tiene mercado. Esa es la situación del trigo al día de la fecha. Con lo cual, mercado de maíz y mercado de trigo depende en gran medida de la habilitación de RODE. Mientras no suceda esto, no va a haber mercados, y además tampoco hay alternativas de alguna cobertura futuro, de alguna cobertura que algún productor quiera hacer para cubrirse de precio, a la suba o a la baja. Referido a soja, como podemos ver acá, bueno, esto está en Bushel, pero estamos hablando de un mercado en este momento un poquito más tranquilo. El mercado de soja se paga con la paridad con Chicago, prácticamente no hay distorsión de precios. Sí está copiando el problema internacional, que la baja internacional la está copiando también, y es el único mercado que hoy por hoy podemos hablar de que se puede armar alguna estrategia de cobertura a largo plazo, y el único valor que, por ejemplo, hoy estamos hablando de unos $300 a cosecha nueva, valores de soja a cosecha nueva, y con un disponible que, si bien hoy viernes a esta altura todavía no cerró, pero bueno, cruzó la barrera de los 1.300 para abajo. Esa es la situación de la soja. ¿Y cuáles son las recomendaciones para hacerle al productor? Bueno, es un poco difícil decirle más que se cubra, o sea, es muy difícil esa respuesta. Lo que podemos sugerir nosotros es que se cubra, que use las opciones. Sabemos que en maíz y trigo esto no existe por el problema que comentábamos. Ahora, en soja es muy ágil el mercado de opciones y el mercado a término, con lo cual el productor es lógico que su reserva de valor la hace en soja todos los años, o sea, se desprende de maíz y de trigo y su reserva de valor la hace en soja. Esa reserva de valor, quedarse con la soja en un mercado de la naturaleza del que tenemos en este momento, muy inestable, puede para arriba o puede para abajo. Entonces hay herramientas para neutralizar estas distorsiones del mercado que no implican tomar riesgo. Por ejemplo, el productor que se queda con una cobertura, se queda con las hojas sin vender como una reserva de valor para el resto del año, tiene la alternativa de decir, bueno, yo quiero, ¿qué pasa si baja de acá a fin de año cuando yo la venda? Bueno, hay opciones, en este caso sería un put. Se está hablando, más o menos se está manejando un put de $310 básicamente para noviembre de este año, con lo cual el productor le pone un piso a su precio. Cuando la quiere vender, si la soja está arriba de ese valor, mejor. Si la soja está por debajo de ese valor opera como piso. Y eso no implica tomar riesgo. Eso, la mayor pérdida que puede tener es la prima que paga, que es mínima al lado de una diferencia sustancial de precios. Se quedó con la soja y no pudo hacer nada. El costo de la prima es mucho menor a una pérdida que pueda tener por un vaivén del mercado. O sea, lo que queremos decir que hay herramientas para cobertura que no implican riesgo. Es como el seguro del auto. Vos hacés el seguro del auto, si tenés la suerte de no tener ningún siniestro, perdiste la prima, pero tenés el auto. Esto es lo mismo. Básicamente eso es un poco lo que queríamos plantear.